de qué vamos a hablar y es el cuidado alimentario en el contexto escolar. ¿Cuántos no nos relacionamos con los niños? ¿Cuántos no estamos pendientes de ese relacionamiento? Los vecinos, el señor de seguridad, todos nos relacionamos con estos chiquitines y les damos información al respecto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con nuestra población? Y empecemos hablando, miren el tema de la doctora, y es, claramente tenemos que mirar qué vamos a seleccionar para nuestros niños. Y es muy alarmante la encuesta de seguridad alimentaria, pero de situación nutricional de nuestros niños. Desafortunadamente con pandemia, pues no se pudo hacer la encuesta en el 2020 como se viene haciendo, pero estas cifras le dicen a uno, es como, ¿qué vamos a hacer nosotros como población con nuestros niños? Y si miramos la primera imagen, en niños menores de 5 años, empezamos la primera encuesta en el 2005 y ya teníamos casi un 5% de sobrepeso y obesidad en nuestra población. Y nos vamos a un 2015 y ya vamos en un poco más del 6%. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Son niños que hasta ahora están empezando todo su desarrollo cerebral, ¿sí? Sabemos que a los 5 años el desarrollo cerebral está casi completo. Entonces, ¿qué estamos haciendo por estos chiquitines? Y nos vamos a nuestros adolescentes, ¿sí? Escolares y adolescentes, y tenemos más o menos las mismas cifras, pero mucho más alarmantes. Y vemos que la encuesta nacional dice 2005. Ven, tenemos casi un 10% de nuestra población en sobrepeso y obesidad. ¿Qué pasa con la alimentación de nuestros niños? Y al 2015, cuando comparamos, pues prácticamente muchos años después, ya casi es un 18% de niños con sobrepeso y obesidad. Y las cifras se relacionan con la OMS. OMS dice en el 2016 que mundialmente el 18% de nuestra población infantil y de adolescentes están sobrepeso. Entonces la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer al respecto? Porque es muy bonito tener las cifras, pero ¿y qué vamos a hacer con esas cifras como población? Nosotros llevamos ya más o menos unos 8 años haciendo el Nutrition Day, y el Nutrition Day se hace en todos los hospitales para analizar desnutrición y malnutrición dentro del hospital. Y seguimos teniendo cifras. ¿Y qué vamos a hacer con esas cifras? ¿Sí? ¿En dónde estamos todos los que nos relacionamos con nuestra población infantil para trabajar al respecto? Y entonces, hablando de obesidad, ¿qué tenemos en cuenta? Porque a veces lo importante en los que cuidamos a los chiquitines es como que coma, ¿sí? Y que mientras coma, que coma lo que le guste, lo que le llame la atención. A veces escuchamos a los padres, de grande aprenderá, de grande comerá verduras, ¿para qué lo obligo? ¿Para qué peleo con él? ¿Sí? Es que no se trata de pelear, se trata de educar. Y nosotros tenemos una responsabilidad muy grande con nuestra población infantil. ¿Qué vamos a hacer con estos chiquitines para poderles enseñar a comer de una forma adecuada y balanceada? Porque sabemos que hay un menor consumo de alimentos saludables, ¿sí? De alimentos, fuentes de fibra, de vitaminas, de minerales, hay un menor consumo y hay un mayor consumo, una mayor ingesta de alimentos energéticos, ¿sí? Altamente energéticos, ¿sí? ¿Qué ve uno en las loncheras? Uno ve jugos. Ahora realmente es la moda de los jugos, ¿sí? ¿Qué pasó con esa cajita de leche? ¿Qué pasó con la botellita de agua? ¿Sí? No, son jugos o bebidas azucaradas. Ahora estamos con la moda del té, sobre todo en los adolescentes, que son totalmente también azucarados. Entonces es como, ¿qué vamos a enseñarle a estos chiquitines? Entonces, a veces nos estamos justificando con padres o madres que están en sobrepeso y obesidad, hijos con sobrepeso y obesidad. Y no es el momento para acaso cambiar esos hábitos, y no es el momento que nosotros los adultos también hagamos cambios para que nuestra población infantil sea una población sana. Y entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en las prácticas alimentarias? Y aquí yo creo que es una responsabilidad absolutamente de todos. Los hábitos, influencias familiares sería el primer aspecto. Los niños aprenden por repetición. ¿Cuál es su primer escenario? Su familia, ¿sí? Su abuelo, su madre, su padre, es decir, su hermano que está al lado. ¿Cuáles son esas prácticas alimentarias que ellos están viendo? Porque a veces es muy fácil decirle a los padres, por favor, no le ofrezca gaseosa. Pero si ese padre o esa madre consume todos los días gaseosa, ¿qué le estoy enseñando? Le estoy dando una doble información a ese chiquitico. Las creencias, ¿sí? Y yo creo que acá venimos a ver cómo la gran cantidad de mitos que existen en nuestra población hacen que efectivamente se apoyen unas conductas alimentarias inadecuadas. Y resulta y acontece que cosas tan sencillas como no mezclemos las frutas porque las frutas ácidas no se pueden mezclar con las dulces, no comas frutas de noche porque es que eso es inadecuado, entonces estamos dejando de ofrecer alimentos saludables por unos mitos y creencias que realmente no son reales,
¿sí? Estamos en una población colombiana de jugos, ¿sí? ¿Quién no ha tomado jugos en alguna casa de Colombia, ¿sí? Porque somos hábitos. En otros países el hábito del jugo no existe. Nuestra población colombiana sí, pero ¿hasta qué punto vamos a permitir que sigamos consumiendo jugos azucarados o bebidas azucaradas? ¿No es hora de empezar a hacer algunos cambios importantes en esas creencias o en esa cultura alimentaria? No es el no nunca, ¿sí? Pero tampoco es el siempre. Entonces, no es que no se puedan dar jugos, es con qué frecuencia se pueden hacer, en qué momento se puede hacer, pero no que sea un hábito o una repetición en el día a día. El colegio, definitivamente el colegio, así como la familia y el hogar, es un escenario y es un escenario muy importante para los niños. ¿Cuánto tiempo duran los niños en el colegio? Casi todo el día, prácticamente, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento estamos nosotros apoyando unos buenos hábitos alimentarios o unos buenos perfiles alimentarios en esta población infantil? ¿Sí? A veces encontramos algunos colegios en que son muy restrictivos en la alimentación, pero a veces encontramos otros en que son muy liberales en la alimentación, ¿sí? Entonces, hay un buffet que coma lo que le llama la atención y lo que le provoca, no importa, no se importa, sí importa porque es la calidad de la alimentación de nuestros niños. El tipo de alimentos y la cantidad. Y ahí nos volvemos a algo y es que es la moda de las calorías. Yo, la verdad, ya no sé cuántas aplicaciones hay porque ya la cuenta se me perdió, pero es que hay una gran cantidad de aplicaciones de cuántas calorías estoy consumiendo, cuánto consumo, cuánto gasto y eso de qué nos sirve, ¿sí? Si realmente es un número, y como así decía la doctora Mayra esta mañana. O sea, el número no es la importancia, es el nutriente, ¿sí? ¿Cómo son los nutrientes que ese niño está consumiendo? Entonces, la calidad de la alimentación va a depender de qué alimento le estoy ofreciendo, en qué preparación y en qué porción. Tristemente, a veces creemos que entre más es mejor. Y a veces los niños se les servimos en unos platos que no son para niños, ¿sí? Son para adultos. Entonces, uno cuando pregunta, ¿en qué plato se le sirve? Doctora, en el de la casa, pero es que él tiene 7 años, ¿le sirves al mismo del adulto? Ah, claro, sí, y las porciones, no, iguales, todos comemos la misma cantidad, pero sus requerimientos nutricionales son diferentes y son menores. Entonces, tenemos que empezar también a crear ese tipo de cambio en cantidad, porción y alimento. La preparación definitivamente hace la diferencia. Si yo acostumbro a ese chiquito en alrededor de los 2, 3 años a que consuma los alimentos con más preparación, es decir, le tengo que adicionar una salsa, le tengo que adicionar sal, le tengo que adicionar grasa, claramente más adelante no va a recibir ningún alimento sin que yo le haya adicionado algo para consumir. Por eso es que las frituras, los nuggets y esta cantidad de alimentos que son altos en aporte calórico son los más deseados en los niños, ¿sí? El pollo frito, pero tiene que ser con miel, los pancakes, pero tienen que ser con syrup. Y entonces empezamos a ver que si nosotros no adicionamos un poco más al alimento, el niño no lo consume. ¿Por qué? Porque no sabía nada. Muchas veces los mismos padres dicen, ay, pero es que eso no sabía nada. No sabe nada para ti quizás que estás acostumbrado a un sabor más alto, pero el niño hasta ahora está aprendiendo a comer. Entonces, muy probablemente para él sí es agradable el sabor natural del alimento. No nos enseñaron de pequeños las papilas gustativas en el umami. El umami es la quinta papila gustativa que tenemos en el centro de la lengua, pero es el que realmente nos da la identidad del sabor. Si yo acostumbro a ese chiquito desde pequeño a que todo lo tiene que consumir con un sabor resaltado, claramente el umami va a estar muy desarrollado y de adulto no va a consumir tampoco nada que no tenga un sabor mayor. Entonces es muy importante que no adicionemos tantas cosas a la preparación, dejemos o permitamos que el niño pueda tener el sabor básico del alimento, ¿sí? El sabor que es, el sabor real, pero a veces a la fruta tenemos que adicionarle miel. ¿Por qué? Si es que la fruta es fruta. Entonces, ese alimento es importante que podamos resaltarlo en su naturalidad. Relaciones interpersonales. Y eso es algo muy claro, los alimentos no son buenos ni malos, tristemente los hemos categorizado y eso no es cierto, lo que pasa es que hay alimentos que se deben consumir frecuentemente y hay alimentos que son ocasionales. Entonces yo no puedo decir que la pizza es un alimento que se debe consumir en almuerzo y comida todos los días, claramente no, pero ¿qué pasa si el viernes sale con los amigos y quiere comer pizza? No pasa nada, ¿sí? Pero es que a veces les decimos, no, no puedes comer, recuerda que entonces no, pero acuérdate, come antes de salir. No, ¿sí? Los alimentos no son malos. Los alimentos hay que saberlos escoger dependiendo del momento en que se encuentre, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa el domingo si van a comer afuera y se va a comer una oblea? No pasa nada. Ah, pero es que es azúcar refinado, pero es que es mejor no. Entonces, no podemos nosotros mitigar los alimentos por alguna creencia o algún mito que existe. Lo que tenemos es que saber identificar en qué momento, cuándo y cómo.
¿sí? A veces creemos que si el niño no come, entonces más tardecito me pide unas galletas, y usualmente son unas galletas azucaradas, entonces a con tal de que coma algo, yo, la abuelita, se las doy, ¿sí? Porque es usualmente lo que sucede, ¿sí? Entonces, pero es que el niño está muerto de hambre, démosle, pero es que eso no es lo que debe consumir. Sabemos que los azúcares refinados lo que hacen es causar hiperactividad, déficit de nutrientes, una saciedad precoz, y efectivamente el niño así no va a comer, ¿sí? Y mucho menos con las bebidas, que también sabemos que dan una saciedad precoz. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo para que esas relaciones interpersonales del niño no sean diferentes? O sea, yo no le puedo dar una doble información, porque si no, él va a saber, cuando salgo con papá, él me compra tal cosa, pero cuando salgo con mamá no me deja comer, ¿sí? Y a veces los niños mismos nos dicen eso. Entonces, debemos ser muy congruentes con lo que estamos haciendo. Las bebidas, definitivamente las bebidas son una de las cosas que no más le preocupa en pediatría. Los niños se llenan de líquido, ¿sí? Y se llenan de líquido, tristemente no de agua, porque el agua no da saciedad. El agua prácticamente pasa muy rápidamente, el vaciamiento gástrico es fugaz y por ende no da una saciedad tan alta. Pero resulta que entonces ahora estamos en la moda del té. Casi todos los adolescentes están tomando té. Y uno se cuestionaría, pero es que el té tiene taninos, tiene una gran cantidad de componentes que realmente no es lo más nutritivo, ¿sí? No estoy diciendo que nunca se pueda consumir. Lo que estoy diciendo es que no debería ser un hábito de los niños y de los adolescentes, ¿sí? No debería ser esta moda que realmente existe actualmente, además de los jugos, ¿sí? Además de las bebidas achocolatadas. ¿En dónde está la leche? La leche pasó a un segundo plano, ¿sí? Nosotros a veces cuando hacemos un recuento de 24 horas o una anamnesis alimentaria y cuánto leche tomas al día o qué lácteos tomas al día. A veces, hasta de pronto el domingo. Es importante que miremos la calidad de esas bebidas que estamos consumiendo, pues porque las deficiencias de micronutrientes se dan es por eso. ¿Cuánto calcio está consumiendo el niño cuando sabemos que el requerimiento de calcio en los niños es muy alto? Y que un centímetro cúbico de lácteo me va a dar 1 miligramo de calcio. Entonces, ¿cómo no lo voy a lograr yo que dentro de las bebidas que el niño consume incorporemos los lácteos? El yogur, la leche, o sea, alimentos que realmente nos permiten ser nutritivos, ¿sí? Tristemente ahora el yogur pareciera que se estuviera consumiendo de moda más por lo light, ¿sí? Pero si uno se pone a mirar en nuestra población infantil, los niveles de gastroenteritis y de enfermedades gastrointestinales son muy altos, ¿sí? ¿En dónde están los yogures con los probióticos que estamos incentivando a que los consuma? Pues porque eso mejora el sistema inmunológico, pero no logramos llegar allá. ¿Qué pasa con los medios de comunicación y redes sociales? Bueno, como lo hemos hablado desde ayer y creo que en todas las conferencias que se han visto, pues hemos hablado del mismo tema. Y es que estamos llegando con una información que efectivamente es contradictoria, pero que además de todo le está quedando a ese niño, y es que no estamos siendo asertivos en la información que les llega. Aspectos para priorizar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en nuestra población infantil? Uno, las rutinas diarias. No se vale que hoy desayuno, mañana no. No se vale. Hay que establecer rutinas en la alimentación, ¿sí? Hoy tome agua, pero es que llevo una semana sin tomar agua, pero voy a empezar a tomar agua. No, ¿dónde están las rutinas en la alimentación? La metodología de aprendizaje y trabajo a veces es más importante que haga las tareas a que coma. ¿Sí? Entonces ve, haz una pausa, ve y consume los alimentos, ve y miras que vamos a manejar de alimentación hoy, después entonces miramos el tiempo para lo demás, pero no es adecuado que yo esté comiendo al mismo tiempo que estoy haciendo actividad. Desafortunadamente, digo desafortunadamente porque pandemia hizo que la gran mayoría de nuestros estudiantes estuvieran comiendo mientras estaban en clase, ¿sí? Entonces ya no se valía levantarse a desayunar, no, se levantaban 5 minutos antes para conectarse y comían o desayunaban o consumían los alimentos mientras estaban en clase. No se vale, no está bien. Eso es cambiar hábitos alimentarios o prácticas alimentarias adecuadas. La selección y consumo de alimentos. Entonces, tenemos que aprender a seleccionar los alimentos, ¿sí? Uno puede consumir de toda la gama de alimentos, pero tenemos que empezar a mirar una variedad. Si son muy altos en calorías, pues no se deben consumir muy seguido, pero no es nunca, jamás los puedo consumir. Es educar en alimentación. La actividad física. Las últimas guías dicen claramente que ya no es 1 hora diaria, sino 2 horas de actividad física diaria en los niños y adolescentes, y pues realmente eso es muy difícil con la carga académica que tienen. Pero sí, claramente también podemos empezar a incentivarlo, ¿sí? Porque ahora los niños están mucho en los aparatos electrónicos, pero no de actividad física. Se olvidó que existía un parque, se olvidó que existía una pelota, el lazo, ¿sí? Entonces, sabemos que de los 7 a los 9 años tenemos un pool muy alto de crecimiento, ¿sí? Entonces, ¿en dónde están los deportes? No es el gimnasio. Un niño de 10 años no debe ir al gimnasio, ¿sí? Porque la pregunta es, ¿puedo ir al gimnasio? No, haz deporte, ¿qué te gusta? ¿Qué te llama la atención?
Miremos cómo podemos relacionarlos un poco más con eso, en lugar de los aparatos electrónicos que deberían tener un tiempo prudente. A veces los padres le preguntan, ¿cuánto tiempo debe hacer? ¿Cuánto tiempo le vas a colocar tú? ¿Sí? ¿Cuál es la norma en casa? Así como la norma es a tal hora debes llegar a la casa, ¿cuánto tiempo debe estar en los aparatos electrónicos? Pero todo debe tener también unas normas, unas pautas. A veces los niños se quejan de que, pero como a mí me dejan hacer todo, y les gustaría que les pusieran pautas y normas, y no lo hacemos quizás. Y la higiene del sueño y el hábito intestinal. Sabemos que los niños crecen de noche, ¿sí? El cabello, las uñas, todas las células se producen de noche, no es de día, pero con lo que consumen los niños de día es que se produce todo el crecimiento y desarrollo de noche. En nutrición, hasta los 22 años termina el culmen nutricional, y el culmen nutricional no es estatura, es producción de célula, tejido, calcio en los huesos. Entonces, ¿hasta qué tiempo nosotros vamos a permitir que estos chiquitos o estos adolescentes se acuesten tan tarde? Si sabemos que efectivamente es dependiendo de la calidad del sueño también que se permite el crecimiento y desarrollo. Entonces, pongamos normas también a la hora del sueño. Y el hábito intestinal definitivamente tiene que ser un factor importante, ¿sí? Tenemos que estar pendiente también de eso. ¿Por qué? Porque no hay fibra en la alimentación, ¿sí? Porque no hay un consumo de agua en la alimentación. Entonces, empezamos a tener inconvenientes con el hábito intestinal y recordemos que esa es una de las primeras causas de cáncer de colon en el adulto. Entonces, podemos evitar muchas enfermedades en el adulto, pero necesitamos formar niños que se alimenten de una forma adecuada. Y las alertas, así como hablábamos ayer un poco de este tipo de alertas, pero las alertas son siempre que hay un cambio de peso, es una alerta, o por más o por menos, o porque el niño suba o porque el niño baje. Entonces, cambios de peso, miremos qué puede estar pasando. Cambios en las emociones. Cuando un niño usualmente es un niño alegre, feliz, que se relaciona con todo el mundo, de un momento para otro empieza a cambiar, a ser irritable, a estar triste, a no querer hablar con nadie. A veces justificamos la adolescencia, No, no necesariamente es la adolescencia, porque a veces esa es como la justificación. Miremos qué puede ser lo que está pasando. Cambios en la composición corporal. A veces la talla del pantalón no queda y entonces resulta que se subió mucho de talla y tengo que mirar cómo le compro pantalones y cómo le compro ropa. Pero ¿qué pasa con ese cambio en la composición corporal? ¿Será que dejó de hacer ejercicio? ¿Será que dejó de tomar agua? ¿Será que está comiendo menos? ¿Será que está comiendo más? Porque la composición corporal no es solamente composición, es el resultado de una ingesta alimentaria o de una disminución o aumento en la actividad física. Los cambios físicos y clínicos. Es muy importante, algo de lo que hablábamos ayer es ver a los niños, ¿sí? Sobre todo en las mamás, yo siempre les digo, miren a sus hijos, sobre todo mamá a la niña y papá al niño, porque usualmente es lo que se maneja. Eso obviamente podría llegar a ser hasta una exclusión, pero hay que mirar a los hijos y hay que mirarlos porque es que hay cambios físicamente que no se ven si no estamos pendientes, ¿sí? Entonces, a veces la camiseta, al quitar la camiseta vemos cambios importantes, al quitar el pantalón y están en short, vemos cambios importantes. Entonces, esas son alertas importantes. Los cambios metabólicos es, parece que el cuadro hemático está saliendo con algo de anemia, parece que el colesterol se le está subiendo, parece que el azúcar se le está bajando. Entonces, no es, parece que hasta de pronto está alterado, se está comenzando a alterar. ¿Cuál puede ser la razón? No tenemos que esperar, a veces nos esperamos mucho, ¿no? Entonces, a veces la glicemia puede estar en 100 y decimos, bueno, tenga cuidado, mire a ver si de pronto está comiendo mucho azúcar o muchas harinas. Y esperamos a que la tenga en 150 para decir, tenemos que estar pendiente ahora sí qué pasó. Entonces, cuando empiezan a hacer cosas metabólicas diferentes a lo usual, hay que mirar qué está sucediendo. Y los cambios en las rutinas, definitivamente. Lo que hablábamos, un niño que desayunaba y ahora no desayuna, un niño que hasta de pronto antes llegaba del cole y empezaba a comerse su refrigerio o sus onces y ahora no quiere nada. O al contrario, entonces, ¿qué está pasando? Llega y come y empieza el picoteo y va a la cocina y hace una tarea y va a la cocina y de nuevo, ¿qué está pasando? ¿Qué puede ser lo que está sucediendo con esa rutina? Y aquí el ámbito nutricional juega un papel importante. Uno, por los escenarios. Los 3 escenarios más importantes de un niño adolescente es efectivamente su familia, el colegio, pero también el paciente como tal, ¿sí? ¿Qué está pasando en su contexto? ¿Sí? ¿Qué está pasando en su interioridad? ¿Qué está haciendo que cambie o no algunos procesos? Nosotros siempre buscamos un estado nutricional. El estado nutricional es una de las cosas que no más le garantiza la salud de un niño y un adolescente. Una buena relación con la comida, libre de angustia, ¿sí?
¿sí? Y molestias, y estrés, y angustias. Uno necesita que el niño cuando se sienta a comer, que coma rico, que le guste la comida, ¿sí? Que se la disfrute, no con regaños, ¿sí? No con palabras inadecuadas, ¿sí? Es que tú siempre eres igual y es que no quieres comer nada y es que estoy cansado de esta situación. Esas no son las palabras asertivas, pero hay que buscar la mejor estrategia y establecer una imagen corporal acorde a la realidad, que tristemente en nuestra sociedad actual no es fácil, ¿sí? Porque es que yo no entiendo cómo hay talla 2, ¿sí? O sea, no hay forma de que nuestros adolescentes entren en esa talla, pero pues eso es lo que les estamos vendiendo a nuestros adolescentes. Y la educación nutricional, como lo hablábamos ayer, es fundamental y es clave, ¿sí? Todos no sabemos el principio de la nutrición y el principio de la nutrición no ha cambiado. Bueno, ha cambiado porque se le adicionó una letra más, pero toda la vida ha sido el principio CESA, ¿sí? Una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Ahora decimos inocua, por eso es que aumentó la sílaba I, pero realmente es ¿por qué? Porque es que esto no va a cambiar, ¿sí? Nosotros necesitamos que nuestros niños y nuestros adolescentes sigan la misma conducta y es que tenemos que comer de todo, sí, una alimentación completa es comer de todos los grupos de alimentos, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, no existen los buenos y los malos, porque tristemente los carbohidratos ahora los satanizamos, ¿no? Entonces los carbohidratos no, las harinas no, los azúcares no, el gluten peor, ¿no? O sea, yo no sé el gluten que nos hizo, ¿sí? Porque realmente ahora todo es gluten free. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿y por qué si nuestra población colombiana no tiene alergias al gluten? No las tienen, ¿sí? Europa tiene una enfermedad celíaca fuerte, pero Colombia no. Entonces ahora todo es gluten free. Y se nos olvida que el gluten tiene 2 micronutrientes supremamente importantes que en una deficiencia alta produce retrasos en una gran cantidad de procesos metabólicos. Entonces, ojo, porque después tenemos una enfermedad autoinmune desarrollada de una deficiencia. Y eso es lo que está pasando ahora con la gran cantidad de restricciones, sobre todo con el tema del veganismo. Si yo no suplemento muy bien a un paciente que sea una práctica vegetariana o vegana, que no es que esté mal, pero si no se suplementa, tenemos deficiencias importantes, ¿qué va a pasar más adelante? ¿En qué nos vamos a desencadenar? Entonces es muy importante que no prohibamos los alimentos, pero tampoco los dejemos al libre consumo. Con la alimentación suficiente es porque lo que les digo, la cantidad hace la diferencia. No es lo mismo un niño de 7 años que tiene que consumir una porción adecuada para él a un adolescente de 16, 17 años. A veces los papás dicen que no para de comer, pues es que su edad y su requerimiento es muy alto. Hay que individualizar al paciente. Hace mucho deporte, pues su requerimiento nutricional es totalmente alto. Entonces, el suficiente es para efectivamente la cantidad que el paciente necesita. El equilibrado es nutrientes entre sí. No se vale que nosotros simplemente queramos que coman y ya, ¿sí? Entonces, quizás Alirio, el chef, tiene un poquito más de experiencia en eso, pero es muchos colegios en que les sirven es la proteína y el carbohidrato y nada más, y la verdura que pasó y la fruta que pasó. ¿En dónde están? ¿En dónde está lo equilibrado? ¿Sí? Porque a todos nos enseñaron los alimentos reguladores, formadores y energéticos. A todos nos los enseñaron en el colegio, ¿sí? Pero tiene una razón de ser, ¿sí? Y es que si no va un alimento que sea formador, no hay formación de células. Si no hay un alimento energético, pues no hay energía para el cerebro y glóbulos rojos que son dependientes de glucosa. Y si no hay un alimento regulador, pues todo lo que yo consumí en la proteína y en la harina, pues no se va para donde se tiene que ir. Y es que cada alimento y cada nutriente tiene que irse para una célula o para un lugar de la célula específica. Entonces, el hecho no es comer, el hecho es que eso que ese niño está comiendo cumpla la función que debe de cumplir y es irse para el lugar donde se tiene que ir ese nutriente, ¿sí? Entonces, la famosa idea de que mientras se coma la proteína yo quedo tranquilo, no, porque si yo no doy una fuente energética, ¿en dónde va a estar los ATPs que se requieren para que camine, para que piense, para que escriba, para que corra? ¿Dónde están? La proteína no se puede usar como alimento energético, ¿sí? Y si yo solamente le doy proteínas a los pacientes, pues efectivamente lo que va a hacer es usarse como requerimiento energético, no como proteína. Entonces, estoy aumentando, es la desnutrición. Y obviamente la carga renal, ese riñoncito lo voy a empezar a alterar. Entonces, el equilibrado es de todo balanceadamente en un mismo plato de comida. Y el adecuado es para cada persona específicamente. No es lo mismo ese niño que hace actividad física y deporte al niño que no lo hace. No es lo mismo ese niño que está todo el día en el colegio a ese niño que solamente está media jornada. Entonces, individualizar la nutrición. Y lo que les comentaba también ayer en su momento, el plato saludable es la herramienta que efectivamente nosotros como institución tenemos para hablar de educación nutricional, no de restricción, no de excesos, sino de alimentación. Y tenemos que seguir migrando a eso.
no son dietas, ¿sí? Los pacientes creen que hay que hacer dieta. No, no hay que hacer dieta, hay que aprender a comer. Lo que yo siempre les digo a mis pacientes es pensar para comer. ¿Vale la pena comérmelo? ¿Te gusta? Cómetelo. Pero ¿cuánto te vas a comer? ¿Sí? ¿Te lo comes todos los días? No. ¿Te lo mereces? Sí, cómetelo. ¿Sí? Pero disfrútatelo, ¿sí? El pensar para comer es supremamente importante. Y las estrategias, entonces, la selectividad. Yo no sé por qué en nuestros hogares colombianos se pasó a que pareciera que estuviéramos en un restaurante, ¿sí? Entonces cada uno pide algo diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué quieres tu desayuno? ¿Y qué quieres tu desayuno? ¿Y qué quieres tu desayuno? Entonces uno pregunta, ¿pero cuántos menús hacen? Ah, no, pues cada uno come algo diferente. Entonces, uno le gusta los huevos fritos, para el otro le gusta revueltos, para los otros le gusta con jamón. ¿Por qué pasó eso? ¿Sí? Si realmente nosotros no debemos fomentar la selectividad, sino todo lo contrario, ¿sí? El comer de todo. ¿Qué hay? ¡Qué rico! Pues gracias que hay, ¿sí? A mí me preocupa mucho acá en el hospital. En este año hemos tenido una gran cantidad de dificultades, ¿sí? Pues porque es que no nos llegan los alimentos. Hasta de pronto en casa, si yo voy a comprar 5 huevos, pero es que acá tenemos que sacar 330 dietas diarias, ¿sí? Entonces, quizás no vamos a tener siempre la disponibilidad del alimento. Entonces, qué bien que hay y qué bien que en este momento todavía tenemos disponibilidad de alimentos, ¿sí? Aunque estamos importando carne y nosotros no la valoramos, pero nos las están comprando muy bien afuera. Entonces, ojo, porque es que nosotros tenemos que evitar la selectividad, ¿sí? Y debemos educar. No es te lo tienes que comer porque eso es lo que hay, pero tampoco es no quieres te preparo otra cosa, no hay lío. No, esa no es la idea. Inadecuada masticación, volvemos a lo mismo. Esas inadecuadas prácticas hay que corregirlas. Hay que masticar, hay que comer rico, hay que empezar a crear unos buenos hábitos de alimentación en casa. Inadecuadas prácticas alimentarias, pues lo que les digo, ¿sí? O sea, si uno está comiendo, viendo televisión, no le puedes decir al niño que tú no estés en el computador mientras estás comiendo, pues porque estoy dando una mala información, ¿sí? Pero que hace muchos años cuando uno iba a cine eran porciones pequeñas. Ahora yo no sé, no se les ve la cabeza a las personas de los cantidad de maíz pira que llevan, ¿sí? O de los combos que cada vez parecen ser más y más y más y más y más grandes, ¿sí? Y se nos olvida que uno va a cines a ver una película, no a comer, ¿sí? Ok, yo puedo entender que está de pronto que rico porque es que el olor a las crispetas, ok, sí, pero ven, moderado, pero no es a comer en cine. Desafortunadamente, la gran cantidad de personas que van a cine a la hora y media, ustedes les hacen seguimiento y hay un estudio muy bonito al respecto, están en un restaurante. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy haciendo algo, mi cerebro se concentra en lo que estoy haciendo y 2 cosas al tiempo, siendo una comida, no se da. Entonces, el cerebro está concentrado en la película, pero yo estoy llevando por simplemente repetición comida a la boca. Eso no da saciedad. Recordemos que el cerebro se conecta con el estómago para decir, ya estoy satisfecho, ya no coma más. Entonces, si yo llevo y llevo y llevo, pues realmente nunca se va a producir la saciedad. A la hora tengo hambre. ¿Y qué hago? Comer. Entonces, ojo porque esas inadecuadas prácticas hay que corregirlas y hay que saberlas manejar. Y definitivamente los premios y castigos. Todavía uno ve en nuestras familias que desafortunadamente premiamos y come, ¿sí? Entonces, si te comes eso, te llevo al parque, ¿sí? Si te dejo salir el fin de semana, ven, no, es que la comida no es negociable, ¿sí? O si no, no sales hoy. Si no comes, no sales, punto. No. O sea, no es la forma de que nosotros inculquemos que la alimentación es agradable. Y todo lo contrario, nuestros niños lo que empiezan es a rechazar más la comida, que es jartera comer, ¿sí? Si eso hace que yo me pelee con mis papás y que no me dejen hacer las cosas que yo quiero hacer. Entonces, los premios y castigos sigue siendo una de las cosas que no debemos hacer. Entonces, ¿qué estrategias básicas debemos de tener? Una estrategia tan básica como ofrecer la misma comida a todos en la casa. Ah, pero es que a no le gusta. Pero hoy tenemos eso y miremos la parte positiva. Mañana quizás vamos a hacer lo que a ti te gusta, pero hoy vamos a hacer lo que le gusta a papá. Y hasta de pronto mañana vamos a hacer lo que le gusta a mamá. O sea, que todos entendamos que a todos no nos tiene que gustar lo mismo, porque todos tenemos una identidad alimentaria única. Por ende, queremos cosas diferentes. Pero hoy preparamos tal cosa, que rico que todos los podamos disfrutar. Las horas de las comidas también son para disfrutar en familia. Desafortunadamente, el día a día a veces hace que no podamos compartir en familia. La idea, ¿cuál es? Una comida al día, una que compartamos en familia. Usualmente es la comida de la noche cuando todos llegamos a casa, pero tristemente a veces vemos que uno de los miembros de la familia come a las 6, el otro a las 7, el otro a las 8 y el otro el que llega tarde a las 10. Entonces, saquemos espacios, momentos para todavía comer en familia, ¿sí? No es comer en el cuarto, no es comer en algún otro lugar diferente al comedor, por eso se llama comedor.
pero a veces en nuestras casas el comedor es para tenerlo lindo y solamente para no usarlo. Entonces, realmente es hasta dónde estamos haciendo una buena práctica alimentaria. El niño debe tener suficientemente para comer, de tiempo para comer tranquilo. Se sabe que usualmente una comida principal uno debe demorarse entre 20 y 30 minutos. Pero ojo, ¿por qué nos demoramos 10 minutos comiendo? Porque a veces es como rápido, rápido comiendo para ir a jugar o para ir a tal cosa o para que me dejen salir o lo que sea. Y ahí es importante que tengamos en cuenta. Si yo tengo que hacer una buena digestión, pues tengo que aprender a comer. Pues no es cierto que uno tenga que masticar 30 veces cada bocado, como dice la literatura. Pues cualquiera se cansa, ¿sí? Y deja de comer. Pero sí es cierto que tenemos que bajarle la velocidad con que comemos, ¿sí? Porque a veces uno ve que se siente una persona a comer y es 10 minutos, pero 10 minutos para comerse un plato principal es muy rápido. ¿Cómo le voy a decir al niño que coma despacio? Sí, papá, mamá comen rapidísimo y se paran de la mesa. Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Incluye al niño en la charla de las comidas, sí. Yo creo que todos en algún momento nos sentamos a comer y habla y dialoga y qué rico y cómo te fue en el colegio y cómo te fue en el trabajo, papá, y etcétera. Eso no se debe de perder. Hacer la compra de los alimentos, decir el menú semanal, preparar y cocinar los alimentos, lo que hablamos ayer, todos los extremos son malos. Pero hay que decir, esta semana vamos a comprar fruta, esta semana vamos a comprar verdura, esta semana a papá le gusta tal cosa y a ti te gusta esto, voy a comprar lo otro. O sea, que también vea que hace parte de el núcleo familiar. Y vuelvo a lo mismo, los niños aprenden por repetición. Si los adultos consumimos agua, el niño aprende a tomar agua. Si los niños ven que hay unas prácticas inadecuadas, también las aprenden. ¿Sí? En algún momento llegó a consulta un niño de 8 meses y yo le preguntaba, ¿qué líquido le das? Coca-Cola. Entonces, no, Coca-Cola. Sí, porque es que en la casa estamos acostumbrados a tomar Coca-Cola. Coca-Cola. Sí, entonces uno piensa cómo va a contestar. Pero realmente esas prácticas de verdad son tan naturales. ¿Qué vamos a hacer nosotros los adultos para cambiar nosotros los adultos? Para darle a esos niños las mejores prácticas alimentarias. Evitar ayunos prolongados. Ahora con el ayuno intermitente, que a mí la verdad me da mucho miedo, porque eso está desencadenando una gran cantidad de patologías y enfermedades. Y es que resulta que de cuando acá no comer es adecuado. Sí, pareciera que fuera más sano no comer. Entonces el ayuno intermitente se volvió moda actualmente. Entonces, ojo porque el ayuno intermitente tiene una descripción y una característica y se utiliza para ciertas patologías específicas. Pero el ayuno prolongado no puede ser una moda y no puede ser para que lo usemos a libre demanda. Entonces, no es no comer. Y entonces resulta que como mamá está haciendo ayuno prolongado, quiere decir que eso es bueno, o sea que yo también debo comer hasta las 12 del día. Y eso es lo que está pasando en las familias de nuestros niños. Entonces, ojo, porque eso no debe pasar. Tenemos que seguir poniéndole la importancia al desayuno. El desayuno es importante, es la primera comida del día, por lo tanto es la que me va a dar el requerimiento energético para arrancar a estudiar, a caminar, a pensar, a respirar, etcétera. Todas las comidas son iguales, desayuno, almuerzo y comida son iguales, pero la media mañana y la media tarde también. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro cada 2 horas está gastando más energía. Por ende, cada 3 horas aproximadamente tenemos que comer. Desmitiguemos un poquito la comida. ¿Sí? No, es que la comida engorda. Entonces se volvió moda que la comida engorda. No sé por qué. Sí, porque es que la comida en la noche es tan importante como el almuerzo, como el desayuno. Entonces, no es comida ligera, es comida nutritiva, que es diferente. No es no comer, mejor no como en la noche para no engordarme. ¿Quién dijo que el no comer en la noche no engorda? No entiendo. ¿Sí? Y esa es la definición o las frases que le transmitimos a nuestros niños. Entonces, ojo con eso, porque esa comida de la noche también es importante. Es muy diferente el abuelito de 85 años que come café con pan. Pues es que tiene 85 años, tiene derecho a comer lo que quiera. ¿Sí? Porque uno de los 85 años no puede comer lo que quiera, es muy triste. ¿Sí? Pero el niño está en crecimiento y desarrollo, no puedes comer café con pan. ¿Sí? Y el café se volvió también una moda en los adolescentes. Ojo porque eso tiene cafeína, ojo porque eso no es una bebida para niños y adolescentes. ¿Sí? Entonces no es que, ay, ¿te gusta el café? Démosle café. No. ¿Listo? Estrategias grandes, 2 escenarios. Uno, el colegio, 2, la familia, y en el colegio es que estamos fomentando. ¿Qué alimentación estamos fomentando y qué vamos a fomentar? Ahora con todo este tema de efectivamente las bebidas y la alimentación saludable, ¿qué vamos a cambiar en nuestros colegios? ¿Vamos a seguir con las maquinitas de paquetes? ¿Vamos a seguir con las frituras?
o vamos a hacer que estos chiquitos empiecen a ver la alimentación de una forma diferente. Las loncheras tienen que migrar a ser saludables. No podemos seguir con los paquetes y tampoco podemos seguir con los juguitos de caja que son altamente azucarados. Entonces, ¿qué cambios vamos a hacer? Vuelvo a lo mismo. No estoy diciendo que el alimento sea malo, estoy diciendo cada cuánto o frecuentemente lo debo de consumir. Es muy paradójico que la alimentación de los colegios a veces se migra a los extremos, ¿sí? Ahí, la semana pasada me llegó un chiquito, digo chiquito, pues ahora va a entrar al jardín y el jardín solamente ofrece alimentación sin proteína animal. Entonces yo me cuestionaba, yo decía, ¿en dónde está nuestra responsabilidad social frente a un niño que empieza crecimiento y desarrollo? O sea que lo que yo le voy a dar es un mensaje de que la proteína animal es mala, porque ese sería el mensaje. Entonces, ¿la proteína animal se debería dejar de consumir? No. Entonces, ojo porque tenemos que ser cuidadosos y efectivamente si nosotros los adultos no empezamos a hacer cambios importantes y a mostrar qué debe ser lo ideal o cuál debe ser la mejor práctica, podemos hacer que ese chiquito empiece a tener deficiencias nutricionales importantes. Entonces, este es un llamado de atención, es más para todos nosotros, todos los que trabajamos en salud, todos los que trabajamos con niños, ¿qué estamos haciendo nosotros para fomentar buenos hábitos de alimentación en los niños? ¿Sí? Porque empieza es por nosotros antes de que por ellos. Y lo que hablaba ahorita la doctora también, claramente con esa estrategia del etiquetado nutricional, yo sé que muchas personas están molestas porque se van a aumentar los costos de este tipo de alimentos, pero pensemos, son 3 tipos de nutrientes grandes, el sodio, el azúcar y las grasas. ¿Hasta dónde podemos nosotros concientizar en grasa saturada, en consumos altos de azúcar refinado o los famosos carbohidratos simples y en sodio? Nosotros tenemos que empezar a ser conscientes, pero los primeros conscientes tenemos que ser nosotros los adultos. La resolución claramente ya estará empezando a aumentar, como decía la doctora, todos tenemos que apoyar, todos tenemos que estar ahí para decir, ven, tenemos que hacer cambios importantes para. Desafortunadamente, a veces leemos la etiqueta, pero no sabemos leer una etiqueta. La etiqueta tiene números, pero hay que mirar qué es lo importante de ver una etiqueta, porque lo primero importante son los nutrientes, ¿sí? No es el número de calorías, porque el número de calorías son números, nada más. Pero ¿qué tiene ese producto? ¿Tiene proteína? ¿Tiene grasa? ¿Tiene carbohidrato? ¿Tiene vitaminas? ¿Tiene minerales? ¿Aporta nutrientes? Eso es lo que tenemos que ver. No es solamente tampoco el hecho de que yo resalte el sodio, el azúcar y la grasa. No es solamente eso. Es qué nutrientes tiene. Porque yo puedo resaltar eso, pero si no tiene nutrientes, ¿qué le estoy dando a esos chiquitos? ¿O qué estoy comprando en la canasta familiar? Ahorita hay que hacer que la canasta familiar sea óptima, porque los alimentos nunca han estado tan costosos como están actualmente. Creo que todos los que hacemos mercado nos damos cuenta que es muy costoso en este momento comer, muy costoso, ¿sí? Entonces hay que optimizar lo que compramos, porque desafortunadamente el precio del alimento es alto. Entonces tenemos que optimizar lo que vamos a llevar a casa. Y por último, los distractores. Definitivamente los distractores hacen que los niños empiecen a hacer picoteo, ¿sí? Entonces, si yo empiezo a utilizar distractores mientras como, pues ni hay saciedad ni hay conciencia de la alimentación que estoy llevando. Entonces, importante, no sigamos dejando que el niño, para poder recibirme la cuchara de comida, esté viendo la televisión, esté viendo el muñequito, esté viendo el avión, esté viendo... No, eso tenemos ya que cambiarlo, ¿sí? Para terminar, el éxito es un compromiso de todos los que nos relacionamos con los niños y adolescentes, desde el personal de salud hasta obviamente el vecino, la familia, el colegio y todas las personas que estamos involucradas, empezando por todo lo que son medios de comunicación. Eso era lo que traía para hoy, pero que quede muy presente, los hábitos que creemos hoy en nuestros niños y adolescentes van a hacer que seamos adultos sanos o no sean adultos sanos. Entonces, importante que creemos buenos hábitos desde la primera infancia. Mil gracias.